Dios les bendiga, Iglesia de Cristo, en este hermoso día. Damos gracias a Dios de nuevamente poder compartir y especialmente, en mi caso, hacerlo a través de esta enseñanza que voy a compartir con ustedes, en la que espero les sirva de edificación para todos y que estén concentrados plenamente en lo que vamos a estudiar. Es un sermón que le he puesto como título: Lo que te hace caer, quítalo. Lo que te hace caer, quítalo. Y está basado en un texto que está en Mateo, capítulo 18. Vamos a buscar en nuestras Biblias para leerlo desde ya. Mateo capítulo 18, versículo del 6 al 9. Vamos a leerlo antes de comenzar este sermón, para que puedan entender de qué trata, de qué va la enseñanza. Mateo capítulo 18, versículo del 6 al 9. Dice así: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Y es de aquí de donde proviene esta enseñanza. El título lo reitero: lo que te hace caer, quítalo. Nosotros vivimos en un mundo que está lleno de obstáculos. Muchas ocasiones de caer tenemos de diversas maneras, por todos los ambientes. Hay distintas ocasiones de caer, como dice el enunciado del pasaje. Los entretenimientos están a la orden del día: series, novelas, internet. Las personas cada vez están más entretenidas en cosas que le hacen caer. El deseo de ganar dinero fácil es muy común en cualquier sociedad que podamos vivir. El andar en lugares convulsos es frecuente para muchos cristianos. La sociedad está llena de maldad. La hipersexualidad de la sociedad ha despuntado de una manera terrible en la manera de vestir, en las relaciones entre las personas, especialmente en la juventud, y cada vez más aparece a una edad más temprana. Las ocasiones en este mundo, de caer en este mundo, o lo que nos causa tropiezo en este mundo, abundan cada vez más y más, y no hay tiempo para mañana. No existe el tiempo para después. Hoy tienes que decidir qué hacer con lo que te hace caer. Y el llamado de este sermón es firme: quítalo. Quítalo. Es una cuestión de vida o muerte, de salvación o de perdición. Lo que te hace caer, debes quitarlo, porque se trata de cielo o de infierno. El texto base de este estudio es de alto impacto para mí, y estoy seguro que para muchos de ustedes. Posee mucha enseñanza, por lo cual este sermón va a estar dividido en dos partes, una primera y una segunda, que trataremos en este sermón, en este estudio de esta semana, y la segunda parte la trataremos la próxima semana. Las palabras del Señor Jesús enunciadas y pronunciadas en este pasaje son impactantes para mí, estoy seguro que para ustedes también, porque fueron precisas y fuertes, sobre todo para aquel que no puedes hacer tropezar, y para nosotros cuando somos lo que provocamos nuestro propio tropiezo. Son bien fuertes. Los anuncios de Cristo son impactantes. Atar una piedra de molino de asno en el cuello de una persona y lanzarlo al fondo del mar o el infierno, para aquellos que se dejan llevar y se dejan hacer tropezar y ganar por el tropiezo que posiblemente ocasionen ellos mismos o estén
en sus manos poderlo solucionar. Es por eso mi invitación con el título. Lo que te hace caer, quítalo. El pasaje me anima a formular al menos 3 preguntas. De estas 3 preguntas vamos a trabajar en el día de hoy con la primera y la segunda, y en la segunda trabajaremos con el primero de los puntos, de 2 que tiene. Sería justamente la mitad del sermón y la próxima mitad la trataremos la semana que viene. Y la primera pregunta que me animo a formular cuando leo este pasaje es la siguiente. ¿Quiénes son los que pueden ser afectados en cuanto al tropiezo? El pasaje lo deja claro. ¿Quiénes son los que pueden ser afectados en cuanto al tropiezo? Dice con claridad, los pequeños, los niños, a los cuales Jesús comienza a hacer referencia en el versículo 2, o sea, antes del pasaje que estamos estudiando en el día de hoy. Pero serán únicamente los niños, serán literalmente los niños. Vamos a leer, por favor, el pasaje previo. Vamos a ir al versículo 1 del capítulo 18. ¿Quién es el mayor? Es lo que preguntaban los discípulos. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y voy a poner una pequeña pausa aquí porque hay algo que no puedo dejar de decirle. Los discípulos estaban buscando saber quién era el mayor en el reino de los cielos, y Jesús le dice que el que no se haga como un niño, como el que le había presentado, no iba a ser el mayor o el menor, simplemente no podía entrar al reino de los cielos. Por lo cual la condición de ese niño, o el poder ser como ese niño, es sumamente importante en este pasaje porque se trata de poder entrar o no al cielo, de ser el mayor o simplemente no entrar. Dice el versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Bendita sea la palabra de nuestro Dios. O sea que cuando Jesús tomó un niño y lo puso al frente de él, y lo tomó como enseñanza, lo hizo para mostrarle a los discípulos qué debía de ser aquel, o cómo debía de ser aquel que se quería considerar o podía ser considerado el mayor en el reino de los cielos. Y hay una cualidad importante que no puede faltar en aquel que es el mayor en el reino de los cielos, o aquel que pueda adquirir esa permanencia que nosotros tanto anhelamos en el reino de los cielos. Y es la humildad. Dice, cualquiera que se humille como uno o como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Porque una cualidad que no puede faltarle al verdadero discípulo y al gran discípulo de Jesús es la humildad. Porque Dios da gracia a los humildes y rechaza a los soberbios. Porque Él nos pide que nos humillemos bajo la poderosa mano de Él, que Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo, cuando dice Primera de Pedro, capítulo 5. Así que aquellos que entienden y poseen la humildad agradable delante de los ojos de Dios, no harán ni tendrán necesidad de tomarse justicia por sus medios. Tampoco serán personas que pelearán por sus propias fuerzas. Ya hace unas semanas estudiamos acerca de la humildad, ¿se recuerdan? Pues esta temática sigue vigente cuando estudiamos acerca de lo que nos hace caer. Y es que nosotros pudimos ver que el humilde tiene una actitud de plena confianza en Dios. Son personas sencillas, muchas veces inocentes o indefensos, justo como uno de esos niños que ilustró Jesús. Por supuesto que aquí, niños pequeños, lleva implícita la idea de hijos de Dios, que creen en Jesús, como dice el versículo 6, el versículo siguiente. Así que cuando estamos hablando de estos niños pequeños que creen en Jesús, estamos hablando de los discípulos de Jesús que deben tener la cualidad de un niño pequeño, la cualidad de la humildad sin la cual no alcanzaremos la salvación.
estoy enfatizando la importancia del tema de la humildad en la vida de cada uno de los cristianos, en la vida de cada uno de nosotros como miembros de la Iglesia del Señor. La segunda pregunta que formulo para poder entender mucho mejor esta enseñanza es la siguiente: ¿de dónde proviene el tropiezo? Ya sabemos quiénes son los que pueden tropezar o caer, o hacer tropezar y caer. Ahora vamos a ver de dónde proviene el tropiezo. El pasaje lo enseña con claridad. ¿De dónde proviene lo que te hace caer? Bueno, desde la enseñanza de Jesús nos percatamos de al menos dos lugares de donde proviene el tropiezo u ocasión de caer. El primero proviene de fuera, de una persona que te hace tropezar o te hace caer, y el segundo proviene de adentro, o sea, de nosotros mismos. Uno está fuera de nuestro alcance. Depende de la actitud que tome otra persona hacia ti en buena medida, no únicamente porque tú también tienes responsabilidad. Y el segundo, pues proviene de nosotros mismos, de algo que puede ser controlado por nosotros mismos, de algo que está en nuestro interior y que es necesario erradicar para evitar desenlaces fatales en nuestra vida espiritual. Evidentemente la enseñanza de Jesús está dirigida a ustedes y nosotros. No ustedes los miembros de la iglesia y nosotros los siervos, sino ustedes que nos pueden hacer tropezar y nosotros que le podemos servir de tropiezo a ustedes. Está dirigida a usted que puede ser víctima de su propio tropiezo y a nosotros que podemos ser víctimas de nosotros mismos, de nuestras malas actitudes o de cosas que podemos controlar. En cualquier caso, lo que te hace caer, quítalo. Dice el pasaje en el versículo 6, que es lo que vamos a leer ahora, lo siguiente, y vamos a empezar con una pregunta. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús para los que provocan el tropiezo? Eso te lo va a responder el versículo 6. ¿Cuál es la enseñanza que Jesús da para aquellos que provocan el tropiezo? Bueno, Jesús pone una alerta máxima en el versículo 6, cuando dice: y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Es muy impactante las palabras de Jesús. Son muy fuertes. ¿Tienen idea ustedes de qué es lo que es una piedra de molino de asno? ¿Saben ustedes o tienen idea de qué es lo que puede hacer? Pues una piedra de molino de asno es esto que ustedes están viendo en pantalla ahora mismo. Si pueden observar, es una piedra redonda que posee un hueco circular en el centro por el cual se atraviesa un tronco medianamente largo y está puesta sobre otra piedra en forma de plato. Esa piedra va a girar por encima de ese plato, por supuesto, con la atracción de un animal, en este caso un asno, como dice aquí el pasaje. La misma, cuando va siendo tirada o va siendo alada, va dando vueltas circulares sobre ese plato, y eran utilizadas para poder triturar, por ejemplo, el grano de trigo, para hacer la harina que se utilizaba en los tiempos bíblicos, muy usada en los tiempos bíblicos para diversos fines, en especial para la confección del pan, un alimento esencial para muchos de los judíos y para muchas personas en ese tiempo. Así que esta piedra que acabas de ver es de imaginar que tenga un peso muy grande. Primero, porque es una piedra de molino de asno, o sea, tiene tracción animal. No es lo mismo una piedra de molino de tracción humana a una piedra de molino de tracción animal. La piedra de molino de tracción humana tenía mucho menor peso y las piedras de molino de asno tienen mucho más peso. Estamos hablando de 1.5 toneladas de peso para una piedra de molino de asno. Nunca menos de 600 kilogramos y nunca más de 1.5 toneladas. Estamos hablando de 1.500 kilogramos, unas 3.300 libras. Era el peso de una piedra de molino de asno. Esta piedra con ese peso es la que dice Jesús que se le debe de colgar en el cuello
aquel que hace tropezar a uno de sus pequeños hijos, a uno de los verdaderos discípulos humildes de él. Literalmente, es mejor la muerte más horrible que caer en manos del Dios de estos pequeñitos, que caer en manos del Dios de los verdaderos discípulos de Jesús. Hermano, ¿tú entiendes a cabalidad lo que significa hacer tropezar? ¿O lo que significa tropezar en este pasaje? Les confieso que hasta yo he aprendido hace poco lo que significa tropezar en este contexto y en este pasaje. Y lo entendí por la palabra griega que se utiliza para tropezar. La palabra griega que se utiliza para tropezar específicamente en este pasaje es la palabra escandalizo, que significa entrampar, hacer tropezar o incitar a pecar, a la apostasía o desagrado, según el diccionario Strong. No se trata de que sirvas de tropiezo a aquel que ve tu comportamiento en un momento determinado o tu mal comportamiento en un momento determinado. Esto es peligroso, es mal testimonio. Y Dios te alerta cuando tú haces este tipo de cosas. Primero, porque puedes provocar que la persona tropiece, se aparte o incluso nunca busque de nuestro Señor por causa de tu propio testimonio. Si hoy muchas personas no entran a las iglesias es por culpa del testimonio de muchos cristianos, por culpa del mal testimonio de muchos cristianos. Así que, aunque el pasaje no está hablando directamente de esto, la alerta está puesta aquí también, porque puede servirle de tropiezo a otra persona con tus propias actitudes. Pero no se trata de esto. ¿Qué significa aquí tropiezo entonces? Pues es la acción de inducir a una persona a pecar o hacer algo que ocasionará su ruina espiritual. O en algunos casos, como ya le había especificado, el suceso que produce este resultado. Hay del mundo, hay de la gente y hay de la persona que lo cause, porque su castigo será tremendo. Dicho así, no es lo mismo que una persona te vea fumar, fíjate, no es lo mismo que una persona te vea fumar a que tú incites a una persona a que fume sabiendo tú que eso es pecado delante de los ojos de Dios. No es lo mismo que tú le digas a una persona, hazlo, a que esa persona te vea haciéndolo. Si te ve haciéndolo ya está mal, pero si incitas al pecado, la alerta de este pasaje es para ti. No es lo mismo que tú te hagas un legrado a que tú lleves o enseñes a una jovencita o a una mujer que asesinar a una criatura en un vientre es algo agradable delante de los ojos de Dios. No es lo mismo que esa persona sepa que tú lo hiciste a que tú induzcas a una persona a que lo haga. No es lo mismo que alguien descubra que tú eres un mentiroso a que tú induzcas o incluso obligues a una persona a que mienta igual que tú. Fíjate, la diferencia está en el resultado. Una persona puede tropezar y de hecho automáticamente debe quitar los ojos de aquella persona que dio un mal testimonio, un mal ejemplo, porque nunca tendrá la justificación para apartarse. Pero no es lo mismo que tú causes la ruina espiritual de alguien. Y tú debes tener mucho cuidado con esto, porque la alerta es importante. Como te decía, es para ti, pero es para nosotros también. La alerta es sumamente importante. Nosotros no podemos, mi estimado hermano, aprobar actitud pecaminosa de nadie. Y voy a extender un poquitico más. Sea miembro de la iglesia o no. Nosotros no podemos apoyar ni podemos incitar a una persona a cometer pecado. Seguro tú te pensarás o preguntarás, hermano Brian, ¿y dentro de la iglesia hay personas así? Hermano, debo afirmarte, sí hay personas así. Que no sean verdaderos discípulos, pues eso es obvio. Pero hay personas que son capaces de pecar y de incitar al pecado a otras personas. El castigo es grande, según el pasaje y según lo que podemos ver. Aunque los dos tipos de tropiezos provocados están mal delante de Dios, no es lo mismo el primer tipo que el segundo. Así que
para los que catalogan todos los pecados como iguales, he aquí una gran diferencia entre el uno y el otro. No es lo mismo incitar a pecar que hacer tropezar a una persona porque tú estás cometiendo pecado. ¿Sabes cuál es la diferencia? Pues sencilla. Está basada en cómo vas a morir. Y el castigo que merece una persona que cometa semejante pecado y semejante mal. La diferencia está en que uno se puede aferrar mucho más a la misericordia de Dios y Dios le puede ayudar mucho más, y el otro, pues Cristo dice, mejor es que se le ate una piedra de molino en el cuello y sea lanzado en lo profundo del mar. ¿Sabe usted, mi hermano? Cualquier persona tiene como muerte digna la sepultura. El ser podido llevar a un lugar, a un sepulcro, y ser sepultado allí. A las personas que cometen tales agravios, Jesús dice que el castigo es mucho mayor y que es mucho mejor que se le niegue el derecho a tener una sepultura digna y ser echado en lo profundo del mar. Mira la imagen que te voy a mostrar. Está un poco fuerte quizás para ti, pero es literalmente lo que está enseñando Jesús. Es atar una piedra de molino en el cuello de una persona por el centro, por ese hueco que tiene, la piedra de molino, y ser lanzado en lo profundo del mar. ¿Sabes qué? Dice Jesús en Mateo capítulo 18, versículo 7, le decía Jesús a sus discípulos. No, perdón, me equivoqué. En el capítulo 26, versículo 24. Para que puedas entender, cuando Jesús estaba diciendo, hay del mundo por los tropiezos, en el versículo 7, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Estas cosas van a pasar, mi hermano, van a pasar a tu alrededor, incluso pueden pasar dentro de la iglesia. Es necesario que estas cosas pasen, pero hay de aquel por quien pasa. La alerta para que puedas entender mucho mejor el pasaje está en el capítulo 26, en el versículo 24. Cuando Jesús les decía también a sus discípulos, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Hermano, no pretendo con esta enseñanza intimidarte. La palabra de Dios es la que debe hacer reflexionar la vida de cualquier cristiano. No se trata, mi hermano, de que tengas un mal ejemplo, un mal testimonio, o que cometas un error. Se trata de inducir a otra persona que cometa el mismo error que estás cometiendo tú. Y en este caso, que otra persona, porque tú percibas que otra persona está tratando de que tú tengas una vida pecaminosa o cometas pecado por apoyarle a él. Estimado hermano de la iglesia en Cristo Jesús, lo que te hace caer, quítalo. Tienes que entender esto. Este tipo de personas representan una toxicidad para nosotros. Son tóxicas. Son personas que no deben estar en nuestro rango. Dice la Escritura que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Así que cuando haya personas del mundo que nos estén induciendo a nosotros a pecar, hermano, quita a esa persona del radio de acción tuyo. Quita a esas personas porque no van a producir un bien en ti. Quita a esa persona y predícale el evangelio y dile del castigo que hay para las personas que tratan de hacer semejante cosa. Y si es un miembro de la iglesia, pues mucho peor. Dale la enseñanza y dile las consecuencias que puede acarrear su vida si cometen errores garrafales similares a este. Lo que te hace caer, quítalo, mi hermano. ¿Qué vamos a hacer en la próxima enseñanza? O en la segunda parte de esta enseñanza. Pues vamos a estudiar el segundo lugar de donde proviene el tropiezo, que somos nosotros mismos. Son áreas en las que nosotros podemos controlar, podemos manejar, y es la segunda parte del pasaje, los otros dos versículos que quedan. Y vamos a ver, ojo, muy importante, para la próxima semana, a dónde nos hace caer.
¿A dónde podemos caer? Fíjate, en el primer caso habla de lanzar a lo profundo del mar a una persona. Pero en el segundo caso habla del infierno. En el segundo caso habla del lago de fuego que arde y nunca se apaga. Hermanos, la vida espiritual de nosotros como cristianos está en juego constantemente. Por eso Jesús alentaba a sus discípulos a que meditaran en lo que hacían, a que mejoraran su vida, a que trataran de hacer la voluntad de Dios y a que evitaran ser ocasiones de caer para otras personas. Así que la enseñanza de Jesús es para nosotros también, que somos sus discípulos. Iglesia de Cristo, espero que hasta ahora lo que hemos podido compartir te haya servido de reflexión y de ayuda, y que si en algún momento has cometido errores similares, aférrate a Dios más que nunca. Pídele que te perdone y que te ayude a crecer y a dejar atrás. Y a más nunca, escucha bien, cometer un acto similar. Más nunca. Porque cuando haces tropezar a una persona, estás muriendo tú misma. Así que esto es algo inconcebible para la vida de un cristiano. Estimados hermanos, Iglesia de Cristo, espero que le haya servido de bendición el estudio y que ya, desde ya vayan estudiando el resto del pasaje para que más o menos ya estén empapados la próxima semana cuando estudiemos la continuación de esta enseñanza. Que Dios me los bendiga a todos, Iglesia de Cristo, sigan cuidándose, sigan protegiéndose, eviten salir lo menos posible a las calles, el virus en nuestro municipio sigue cobrando terreno, y que el Dios nos siga cuidando y nos siga protegiendo en todo momento. Que el Señor los bendiga, los invito a tener una oración. Padre eterno de misericordia, te damos gracias por este tiempo, porque hemos podido adorarte en espíritu y en verdad. Bendito y alabado sea siempre que nos das el privilegio de poder estar delante de tu presencia para alabarte como tú te mereces. Te pedimos que nos perdones si algo hemos hecho o dicho que no sea de tu agrado. Te pedimos que nos guardes de toda especie de mal y que siempre cuando estemos delante de ti seamos recibidos en nuestras oraciones, en nuestras acciones de gracia, en nuestras alabanzas, en las ofrendas para poder aportar a lo que a los santos faltas y a poder recordar lo que tú hiciste por nosotros en ese hermoso sacrificio, cuando entregaste en la cruz a tu Hijo para el perdón de nuestros pecados. Sobre todas las cosas, anhelamos que tú nos hagas entender y comprender muy bien esta temática. Danos la oportunidad de poder estudiar mucho y muy bien. Mucho en el sentido de volverla a repasar y muy bien en el sentido de profundizar mucho más en ella. Este mundo está lleno de ocasiones de caer. Y sabemos que tú nos has enseñado a través de tu Hijo amado Jesús que es necesario de que esos tropiezos vengan. Pero hay una alerta. Hay de aquel por quien viene el tropiezo. Como dijo, a causa de aquel que podía entregarlo a él, mejor le fuera no haber nacido. Nosotros no deseamos y no queremos caer en semejante error. Para eso queremos aprender. Como tampoco queremos ser víctimas de nosotros mismos. Y si tú nos lo permites, lo estudiaremos también. Danos la oportunidad, bendito Señor, de poder aprender, de poder esforzarnos cada día más en nuestra vida cristiana. Líbranos, Señor, de nuestros pecados y líbranos de las consecuencias en nosotros y en otras personas de esos pecados. Bendito y alabado sea siempre. Sabemos que si no fuera por tu gracia, no estaríamos limpios delante de tu presencia. Te damos gracias por todo y te damos gracias porque hemos estado delante de ti y tú has recibido nuestra adoración. En el nombre de Jesús oramos. Amén.